se van a utilizar, pero tristemente en otros va a haber una pérdida total de hueso anular. Y un dato importante saber es que el hueso de la mandíbula tiene una mayor pérdida de hueso anular, ya que hay una baja fuerza, tiene menor fuerzas cruzales. ¿Sienten? Bueno, los objetivos de cirugía protésica es importante decir que según los avances de la tecnología aún hay pacientes que necesitan prótesis y el grado de reabsorción periodontal va a variar por factores sistémicos como alimentación, como osteoporosis o como problemas endocrinos, y luego también va a haber problemas en factores locales como una mala ortodoncia, un traumatismo o una mala adaptación de la prótesis. ¿Sienten? Y ahora, características del buen soporte protésico. No haber patologías, debe tener una buena interarcada, una sucesión interarcada, debe haber una buena apoyo celular, un cambio celular, no debe tener presencia de torus, en la escotadura angular, debe ser correcta, detrás de la tuberosidad maxilar, debe haber un buen espacio vestibular, debe haber lo que se llama un correcto soporte óseo y un buen espacio para el implante. En la evaluación del paciente y planificación se hace una historia clínica correcta, un examen integral correcto, se debe ver sus factores sistémicos por la pérdida de hueso anular y también factores psicológicos para que tenga una buena adaptación de la prótesis. En la evaluación del hueso debe haber una inspección del hueso anular, debe haber una palpación, se deben tomar radiografías panorámicas, cefalométricas y, si en caso muy complejo, una tomografía computarizada. También se debe ver la anchura del reborde alveolar, que no haya presencia de torus, revisar el seno maxilar y la posición del nervio interno inferior. En el caso de la evaluación del tejido blando, debe tener una buena mucosa pigmentizada, que no haya tejido móvil y de nuevo un buen espacio de circulación. Y bueno, también hay que revisar el músculo midoideo y el músculo genioideo, porque estos van a interferir en la prótesis por momentos musculares. Y la planificación del tratamiento, como vemos, es una atrofia muy marcada de hueso alveolar, y se tiene que planificar qué se va a hacer con los pacientes que tienen osteoporosis o si tienen tejido móvil. Y bueno, en pacientes mayores con una atrofia de hueso alveolar grande, solo se va a indicar un tratamiento del tejido móvil para que aumente la seguridad de la prótesis, pero si es un paciente joven se le puede indicar, y tiene el mismo caso que el paciente mayor, se le puede indicar un aumento óseo. Ya bueno, el repertorio de los rebordes alveolares, las celulares del hueso alveolar, dental, durante la extracción dental o termoflexión deben corregirse ante la reemplazación protésica. El capítulo aborda la preparación de los rebordes para prótesis removibles, que resalta la importancia de conservar al máximo el hueso y los tejidos ante una posible fractura. Colocación de implantes. De ahí paso a mi compañero. En caso de rebordes manipulares aplicados, se elimina la porción cortante siguiendo el mismo principio
entendí. O sea, la imagen anterior. Regresa la diapositiva anterior. Ya. Vamos a tratar, chicos, de explicar un poquito las imágenes, ¿ya? Porque son textos largos que están leyendo. Futuras rehabilitaciones. Pasa a la siguiente. Claro, no, María, no es barra. Explico un poco. ¿Le compete a tu compañero? Pásale entonces. Pásale y preguntaré haciendo el examen. Pásale. Pon lo que ustedes van a responder entonces. Por favor. Explícalo. No, o sea, de hecho, claro, tienes que leer algunas partes importantes del párrafo, pero no todo el párrafo. Entonces, ¿cómo te vas a explicar? Para la parte aquí, era el recorrido de los pregones solidarios en la parte de la exorcista y palatina lateral. Bueno, como se sabe, la exorcista palatina lateral produce irregularidades y también crecimientos en la bóveda palatina, ya que esto dificulta la construcción de la prótesis y puede causar úlceras en la mucosa cuando es llega a ese grado. Bueno,
Ya, pero es una anomalía de tejidos blandos. Sí. Me estás enseñando un torus. Entonces te gusta una anomalía en la reacción. Bueno, de por sí el tema de torus viene a ser regularización de recortes óseos, pero de tejidos duros, o sea, lo que habló tu compañera hace un rato. Porque ahorita me estás hablando de hiperplasia, y un torus no es ocasión de hiperplasia. Solo lo decía por la relación del texto con la imagen. ¿Continúa? Ya, luego tenemos la reducción de la depresión maxilar en el tejido blando. Consiste en mantener suficiente espacio entre la verdad y una base mucosa firme para una protección adecuada. Para ello se es necesario eliminar el tejido blando y a veces se puede
frenillo igual. Luego vamos a colocar una hemostática, para poder realizar una incisión transversal y poder retirar el frenillo. De esta forma, y luego hacemos la sutura y ya, No, al final no. Espera, un ridículo. Bueno, esa es la parte de desempeño que es la tesis inmediata. Bueno, uno de los beneficios es que la prótesis realizada reduce la hemorragia, sobredosis y edema. Y también, otro beneficio muy importante que va a mejorar la velocidad al recorrer celular y también va a permitir reproducir más fácilmente la función retinal. Y una de las desventajas es la necesidad de frecuente de la prótesis, como también que puede requerirse una nueva prótesis. Acerca de la planificación de fases de prospecto, acá hay dos fases posibles. Una de ellas es la extracción de los dientes anteriores, como también de los posteriores, que se puede utilizar. Y también en la extracción de prótesis en una sola fase se requiere planificación meticulosa, como también la construcción de la prótesis. Y para la otra fase es un procedimiento en pasos, ya sea como mencioné, extracción de dientes posteriores antes que los anteriores, lo cual permite una reducción inicial y como también va a mejorar la función de la prótesis. Y para la planificación previa a la fase anterior, cuando se toman nuevos registros y se montan los modelos matriculados reemplazables, también se va a recomendar el rebote a nivel de la imagen del modelo con sistema de luz reflectiva, pero también se refiere a una fábrica de células acrílicas transparente, ya que para reflejar la forma del reloj entre las filos superiores. Sobre cirugía y manejo postoperatorio, durante la cirugía se recomienda técnica conservadora de la infección, también el recomendado mínimo, simple o la personal altura vertical y hueso vertical. También inserción de la guía quirúrgica transparente y ajuste a la adaptación completa. Suturas continuas o interrumpidas y inserción de la prótesis inmediata cuando va aceptando y evitando el exceso de material y se comprueban las ajustes de relaciones sucursales. El postoperatorio, el paciente debe llevar la atención por lo menos 24 horas continuas y el control al día siguiente para la retirada suave y la inserción de la mucosa y el uso de la prótesis debe ser entre los 5 y 7 días, retirándola solo para eventuales con solución salina y anestésico local de acción prolongada como la bupivacaína para mayor bienestar en las primeras 24 horas. Bueno, esa también es parte de mi compañero Julio. En la presentación del recuerdo regular, el objetivo es lograr y mantener y recuperar la mayor cantidad posible de hueso en la realización. Si el paciente no es restaurable, planificar su extracción y la presentación simultánea del alveolo, además de ayudar a mantener la altura y anchos alveolares. Luego, los materiales utilizados son usar materiales óseos para mantener la estructura, pueden ser injertos, semi-injertos, y permiten evitar la movilidad del hueso autónomo. Los materiales se absorben lentamente mediante reguladores. ¿Sí? Ya, la técnica de cicatrización es necesaria una extracción atraumática, reservado, pared, bucal, igual, se realiza por el traje en la regreso del alveolo se coloca el material del injerto y se comprime hasta el nivel de la cresta alveolar. El injerto se cubre con el material colágeno y se fija suturas resorribles. Si se usa una membrana resorrible se requiere mínima elevación de tejidos y
la rehabilitación ocurre en pocas semanas. Y bueno, el implante dental suele colocarse de 2 a 6 meses después. Gracias.